estaremos en el Salmo número 15. Vamos a estar en el Salmo número 15 y lleva por título, prepárate, no vengas nada más así. Y mi mensaje esta tarde para ti es, hermano, no puedes ir a la presencia de Dios sin la preparación de vida. Por eso, prepárate. Como David nos va a enseñar en este salmo, esperamos que Dios nos hable por medio de su palabra y que nos dé oídos para oír en esta tarde y claro, sobre todo, un corazón dispuesto para aplicar lo que aprendamos en esta ocasión. Y mira, cuando tú vas a este interesante salmo, vas a encontrar en el título que es un salmo de David. Aquí David describe las características que debe de tener aquel que quiere habitar con Dios. El Salmo muestra que se debe de llevar a cabo una preparación adecuada y esto claro nos va a traer a la memoria pasajes como Amós 4:12 que nos dice prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. No se puede ir a Dios como uno quiera sin cumplir los requerimientos que Él pide de nosotros. Este es un salmo que se conoce como salmo litúrgico, es decir, da una serie de reglas para entrar en la presencia sagrada de Dios. Muy probablemente, aunque no nos lo dice en el título, se compuso cuando el arca del pacto se llevó a Jerusalén. Y es que David intentó llevarla. Y en el primer intento no les fue muy bien cuando intentaron trasladarla. ¿Por qué? Porque no siguieron los protocolos debidos. Por ejemplo, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y claro, esta era una intención buena, pero Dios había dicho claramente que los levitas debían de cargar el arca sobre sus hombros. Lo leemos en Números 7:9. Y bueno, también leemos allá en 2 de Samuel 6 que el arca parecía caerse y un hombre llamado Usa con una buena intención extendió su mano para sostenerla y que no se cayera. Pero Dios decía claramente en Números 4:15 que nadie podía tocar el arca y este hombre murió ahí mismo. Como puedes ver, no podemos hacer las cosas a nuestra manera por muy buena intención que tengamos. Todo terminó en un desastre en aquel día por no seguir los protocolos que había indicado Dios. Es entonces cuando se cree que David fue inspirado para componer este salmo, porque leemos en 2 de Samuel 6:9 lo siguiente: y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Por esta razón ahora David quería que el pueblo se acercara correctamente a adorar a Dios. Con el tiempo, este se volvió un canto entonado para ir a Jerusalén a celebrar una de las festividades judías. Al cantarlo, ellos se recordaban la gran tragedia que sucedió en aquella ocasión al no acercarse a Dios correctamente y la gran bendición que es acercarse a Dios tal como Él lo indica. Por eso, hermano, permíteme decirte que existe solo una manera en la cual puedes acercarte a Dios y es en la manera que Él ha establecido. La buena intención o las buenas obras con nuestro Dios no son suficientes. El primer acercamiento que la persona puede tener con Él es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, nadie más. No se te ocurra acercarte a Dios en tu propia manera porque no funcionará. Para entender este salmo, debemos de imaginarnos el siguiente escenario. Al cantar, los adoradores quieren entrar al santo recinto, pero antes de entrar preguntan los requisitos para poder entrar.
se les responde diciendo en el versículo número 2, que hay que ser íntegro, justo y veraz. Estos son requisitos internos. Para ser más claros, se da una lista de ejemplos prácticos sobre la integridad a partir del versículo 3 al 5, y estos son requisitos externos. Al final del canto se da una promesa que se cumple a aquel que cumple estos requisitos. Y básicamente esa es la estructura de este canto. Así es de que aprendamos de este salmo cómo prepararnos para entrar en la presencia de Dios. Y hermano, para entrar a la presencia de Dios, déjame recordarte que hay requisitos internos. Hay requisitos internos y vamos a verlos. Vamos a empezar con el versículo número 1 que dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? David comienza el canto con dos preguntas muy similares que van dirigidas a Dios. Estas preguntas piden los requisitos para entrar en la misma presencia de Dios. El rey no quiere suponer nada. Por el contrario, él quiere que Dios le indique quiénes van a entrar, qué requisitos deben de cumplir. Por eso nosotros vemos que al dirigirse a Dios no debemos de suponer cómo hacerlo, aunque tengamos buena intención. Como David, debemos de investigar en la palabra cómo acercarnos a Dios para no llevarnos una desilusión. Recuerda los errores que cometió David cuando intentó trasladar el arca por primera vez. Hasta un carro nuevo querían usar, y eso era una práctica de los filisteos que Dios rechazó. Dice David: ¿quién habitará? David busca saber cómo alguien puede ser aceptado por Dios. La palabra para habitar nos da la idea de llegar a ser un huésped que es bien recibido. Da la misma idea que leemos nosotros en Juan 1:14 cuando nos dice que Jesús vino a habitar entre nosotros. Al ser un huésped, David piensa que va a contar con los beneficios del anfitrión. Y en este caso, ¿quién es el anfitrión? Es Dios. David pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ahora el salmista pide quedarse como huésped en el tabernáculo, que es donde estaba el arca del pacto. La palabra tabernáculo en hebreo es una habitación, una tienda de campaña. En la época de David era un santuario portátil. Ahí estaba el arca del pacto. Ahí se veía la gloria de Dios, como leemos en Éxodo 40, por ejemplo. Básicamente en el tabernáculo se manifestaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y David pregunta: ¿quién morará? David hace una segunda pregunta muy similar a la primera, pero ahora usa la palabra morar. Esta palabra habla de quedarse, pero ahora por un periodo largo, a diferencia de la palabra habitar. Era usada cuando a un extranjero se le permitía quedarse por un periodo de tiempo indefinido. En la primera pregunta, el salmista pide ser un huésped, pero no se conforma nada más con eso. Ahora pide habitar ahí en una manera indefinida. Y aquí David nos está abriendo el corazón y nos muestra cuál era su deseo. Y era morar en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Así lo expresó en varios salmos, por ejemplo, en el Salmo 23:6. A lo mejor lo recuerdas. Nosotros leemos: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. También en el Salmo 27:4 David expresó este mismo deseo de morar en la presencia de Dios. Dice así: una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida.
El deseo de David era ser bienvenido como huésped en la presencia de Dios, pero él quiere seguir los protocolos adecuados para no llevarse una terrible desilusión como leímos anteriormente. Dice él, ahora en tu monte santo, ¿quién morará en tu monte santo? El monte santo era el monte Sión. Ahí es donde se encontraba el tabernáculo y este era el centro de adoración para los israelitas. Con el tiempo llegó a conocerse como Jerusalén y en un futuro será la nueva Jerusalén. Podemos decir que este salmo también describe las características de la ciudad celestial de los habitantes de allá. Ahora la iglesia universal es huésped de la Sion celestial, pero llegará a ser un residente permanente. Como nos lo dice Hebreos 12:22, leemos lo siguiente: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esa será ahora la nueva Jerusalén, la nueva Sión. Hasta aquí el salmista David quiere entrar a la presencia de Dios, pero quiere cumplir los requerimientos que Dios pide. No quiere cometer un error como cuando intentaron mover el arca en una manera incorrecta y Dios se enojó. Pero cuando lo hicieron en la manera correcta, Dios le dio una gran bendición. Por eso David quiere saber cómo hacerlo. Y yo te digo, busca la presencia de Dios, pero asegúrate que te acercas en la manera adecuada. Asegúrate que te acercas en la manera adecuada. Y para ello, nosotros vamos a ver que hay requisitos internos. Mira el versículo número 2 lo que nos dice. ¿Quién podrá habitar? Dice ahí, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Te fijas? El que. En la respuesta se nos dan 3 requisitos para estar en la presencia de Dios. Estos requisitos están descritos por 3 verbos y 3 adjetivos calificativos. Los verbos son andar, hacer y hablar. Los adjetivos son integridad, justicia y verdad. Estos 3 son características del mismo Dios. Leemos nosotros en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta. Y ahí está la integridad, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Te fijas? Ahí están los 3. Por lo tanto, son de suma importancia, ya que el anfitrión es Dios y son características de él. Mira lo que nos dice David, el que anda. El andar en la Biblia nos habla de un estilo de vida que lleva la persona. Nos indica una constancia, una manera de vivir. No indica un chispazo o una actitud que se tiene por un par de horas o un par de días. Nos habla de su manera de vivir. Nos dice el que anda en integridad. Y aquí hay algo muy importante. Por favor, pon atención. La vida del que quiere entrar en la presencia de Dios se va a caracterizar por la integridad. Pero, ¿qué es la integridad? Bueno, la integridad es cuando la persona no tiene ninguna tacha moral, es completo, es recto. A veces se le llama perfecto en la Biblia. La palabra íntegro es un término jurídico muy ligado a la justicia. Esta es la palabra, como te digo, que en algunas ocasiones se traduce como perfecto. No quiere decir que la persona es sin pecado, sino que es de un gran testimonio. Habla de alguien que es totalmente confiable. No es una persona corrupta o que tiene 2 caras.
La vida del íntegro es un testimonio visible a aquellos que lo ven. Por ejemplo, leemos nosotros en Tito 2:7 lo siguiente: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y mira lo que dice: en la enseñanza mostrando integridad. Es decir, tú enseñas que lo refleje tu vida. La integridad es de suma importancia para Dios. Dios mismo le pidió a Abraham que fuese un hombre íntegro en Génesis 17. Dios usó la palabra íntegro o perfecto para describir a Job en Job capítulo 3. Dios pide que se le sirva también con integridad, lo leemos en Josué 24:14. Se debe de cuidar la integridad a tal grado que Dios la tiene que evaluar y Él es el que nos tiene que decir que vamos bien. Eso fue lo que pidió David en el Salmo 7:8. Mira cómo ora David. David le dice a Dios: júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Aquí están las dos palabras que van unidas, que son amigas, que son hermanas: justicia y conforme a mi integridad. Y aquí viene lo interesante. Tu integridad como creyente ante Dios, hermano, es muy valiosa. Tú no tienes idea de lo valiosa que es y por lo tanto tiene que ser probada. Los malos aborrecen al íntegro y van a buscar hacerlo caer. Leemos en Proverbios 29:10: los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto o íntegro. Es más, prepárate, porque quien menos te lo imaginas va a buscar hacerte caer y va a comprometer tu integridad, como la esposa de Job. Leemos en Job 2:9 lo siguiente: después de que le pasaron todas estas cosas a Job, su esposa le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! Pero como enseña David al final de este canto, el íntegro se mantendrá firme ante Dios y no caerá. Por eso, hermano, busca que tu integridad, cuando sea probada, salga como el oro refinado. Mira lo que nos dice David: ¿quién va a habitar? El que anda en integridad, su forma de vivir es recta, sin tacha, y el que hace justicia. ¿Quién va a habitar? Es un hacedor, no tan solo un oidor, como leemos en Santiago 1:22. ¿Y qué es lo que hace? Justicia. La persona íntegra se dirige con justicia, es decir, da a cada uno según lo que merece, dejando a un lado prejuicios o favoritismos. La palabra justicia viene de un vocablo hebreo que significa recto, derecho. Quien quiera entrar a la presencia de Dios debe de actuar justamente. ¡Wow! Esto me dice que el juicio que realizas ante los demás es muy importante delante de Dios y va a ser probado en las áreas complejas de tu vida tarde o temprano, especialmente aquí. No dejes que prejuicios, favoritismos o temores te impidan hacer un juicio correcto, porque esto te va a estorbar para entrar en la presencia de Dios. ¿Cuál es el tercer requisito interno? Pues nos lo dice David: el que habla verdad en su corazón. Ahora se indica que las palabras que salen de la boca del que quiere morar en el monte santo son muy relevantes ante Dios. El hablar indica la acción de comunicarse. Se transmiten los pensamientos, lo que hay en el corazón. Y aquí se nos dice que no nada más es hablar, sino hablar verdad. Quien quiera estar en la presencia de Dios no debe de mentir, debe de hablar lo que es real, debe de comunicar lo verdadero. Esto implica decir las cosas correctamente, aun cuando se comprometa el bienestar propio. ¡Wow! Esto es muy importante. Y mira lo que dice: habla verdad
en su corazón. No nada más lo expresa externamente, sino también habla verdad en su corazón. Esta frase nos indica los pensamientos de la persona, lo que no exterioriza con sus labios. Piensa con sinceridad lo recto y lo expresa verbalmente. Sus palabras van de acuerdo con sus intenciones. No hay hipocresía en él. No es como el pueblo en la época de Jesús que hablaba con hipocresía. Leemos en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O como los israelitas que alababan a Dios cuando había pecado en su corazón. A esta gran orquesta de adoración Dios le dice lo siguiente en Amós 5:23. Quita delante de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Quien quiera entrar a la presencia de Dios debe de decir lo adecuado con la intención correcta. Por eso, hermano, lo que digas con tu boca es de mucha importancia ante Dios, porque de cada palabra vas a dar cuenta. Mateo 12:36. No dejes que tus palabras impidan que puedas estar en la presencia de Dios. Pero recuerda que Dios también ve muy bien la intención de tu corazón. Bueno, hasta ahorita hemos visto estas palabras: integridad, justicia y verdad. Pero ¿sabes? La Biblia nos dice que estos son atributos característicos de nuestro Dios, porque Dios es íntegro en todo. Lo leemos en Salmo 18:30. Dios es justo en lo que hace. Lo leemos en pasajes como Esdras 9:15. También leemos que Dios es veraz en lo que dice, y lo vemos en pasajes como Números 23:19. Por lo tanto, Él pide que sus invitados vengan vestidos con estas mismas características. De otra forma, no serán sus huéspedes. Estos son atributos o características o requisitos internos. Pero ¿sabes? También hay externos. Para entrar a la presencia de Dios hay requisitos internos, pero también externos. A partir de estos versículos, David describe ejemplos específicos. Indicará cómo mostrar esa integridad, justicia y veracidad en acción. Y agárrate, porque aquí se ponen las cosas muy interesantes. Vamos al versículo número 3. Mira lo que nos dice. ¿Cómo se ve todo esto? Pues así. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Y wow, ya empezamos con lo duro. Aquel que tiene acceso a la presencia de Dios no va a levantar falsos, va a cuidar su lengua. ¿Por qué? Porque él sabe que la mentira es una de las cosas que Dios abomina. Nos lo dice Proverbios 6:17, por ejemplo. Sabe que debe refrenar su lengua para no dañar, porque así nos lo pide Dios. Lo leemos en pasajes como Santiago 1:26. Esta persona está consciente que su lengua puede llegar a hacer un gran daño, como dice Santiago 3, versículos 5 y 6. Quien quiere estar en la presencia de Dios debe de cuidar sus palabras. Debe de cuidar sus palabras. Aquí el pasaje nos dice que no hace mal a su prójimo. Esta persona tampoco daña a aquellos que están cerca de él con sus palabras. Y es que los que están cerca de nosotros a veces tenemos más confianza y no nos detenemos. Decimos palabras muy hirientes, ofensivas. Por el contrario, esta persona es íntegro y busca que su lengua sea usada adecuadamente, que sus palabras sean como medicinas que curan. Como dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Este es el que no tiene acceso a la presencia de Dios. Pero mira el otro lado de la moneda. Mas la lengua de los sabios es medicina. Este es el que sí tiene acceso.
Esta persona va a desechar la mentira y va a hablar con verdad. Así es de que, hermano, si deseas estar en la presencia de Dios, busca hablar lo correcto, porque tus palabras reflejan verdaderamente de lo que está lleno tu corazón, como dice Mateo 12:34. Hay una característica más, no la dice David, ni admite reproche alguno contra su vecino, también es prójimo. El canto nos advierte que si queremos ser invitados de Dios, no debemos de decir algo que desacredite al prójimo. En este versículo, el salmista indica la importancia de tener una buena relación con los demás. Básicamente se indica que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos, no buscamos hacerle un mal. El amor al prójimo es una característica visible de nuestra salvación. Por ejemplo, leemos nosotros en 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esto es muy claro. Las palabras reflejan lo que hay en el corazón y la relación con los demás refleja nuestra verdadera relación con Dios. Si no tratas bien a tu hermano, no te engañes. No puedes estar cerca de Dios, digas lo que digas, levantes tus manos o cantes como cantes. No puedes estar cerca de Dios. Esto es claro. Versículo número 4, mira lo que nos enseña David. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. Ahora David nos dice, quien quiere ser un invitado de Dios, no va a soportar a los malos. No puede tener una relación con ellos, porque el anfitrión, quien es Dios, no los tolera. Leemos en Salmos 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero honra a los que temen a Jehová. Este invitado de Dios debe de hacer dos cosas. No soporta a los malos y debe de honrar a aquel que teme a Dios. Sabe que los que temen a Dios, quien respeta a Dios, también van a ser huéspedes ahí. Leemos en Salmo 25:14 lo siguiente: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Este tipo de personas con las que Dios se relaciona son aquellos que le temen. Por eso debemos de valorar el compañerismo con aquellos que temen a Dios. Eso nos ayudará a acercarnos más a Él. Y esto debe de ayudarnos, debe de impulsarnos a no aislarnos, sino de funcionar en un solo cuerpo. Hay un requisito visible más. Mira lo que nos dice David ahora. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué es lo que nos está diciendo David? Básicamente nos dice que el íntegro va a cumplir lo que promete. Aun cuando le cause alguna pérdida, lo va a cumplir. Un requisito para ser invitado de Dios es que sea una persona de palabra. Y debemos de poner mucha atención aquí. Mira lo que nos dicen pasajes, por ejemplo, Deuteronomio 23, versículos 22 y 23. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Qué nos está diciendo? Si quieres estar en la presencia de Dios, si quieres ser un invitado, un huésped, cuídate de no cometer pecado de incumplimiento. Si has prometido algo, cúmplelo, aun cuando te cueste una pérdida grande. Si no cumples, la pérdida será aún mayor porque te las verás con el mismo Dios, lo tendrás que enfrentar a Él.
Y aquí podemos hablar de algunos ejemplos muy prácticos. ¿Cómo vas con esos votos matrimoniales o esa promesa que hiciste al bautizarte? ¿Qué tal cuando prometiste educar a tus hijos en los caminos del Señor? ¿Cómo vamos con esas promesas? ¿Sabes? Esto es serio delante de Dios, no es un juego. Es mejor que cumplas aunque tengas que sufrir alguna pérdida. Es lo que nos está diciendo David. Versículo número 5. Mira lo que nos dice David aquí. Quien su dinero no dio a usura. Ahora vemos que el íntegro que quiere estar en la presencia de Dios no buscará sacar provecho de la necesidad de los demás. Prestará dinero sin el afán de cobrar interés, porque lo que desea él es ayudar, no quiere sacar provecho. De hecho, tú vas a leer en la Biblia bastante con respecto a este tema. Dios pidió al pueblo de Israel no pedir interés al prestar dinero a su prójimo, a su hermano. Dios permitía obtener algún interés solo del extranjero, pero no del hermano. Lo leemos en Deuteronomio 23:20. Aún al cobrar interés al extranjero, el Hijo de Dios no debe de abusar, como lo leemos en Proverbios 28:8. Esta es una característica importante porque está de por medio el dinero. Y aquí se muestra que el que quiere estar en la presencia de Dios no tiene su corazón en el dinero, sino en Dios. Mira también lo que nos dice, ni contra el inocente admitió cohecho. Este tipo de persona no acepta sobornos para afectar al inocente. El cohecho es obtener una ganancia injusta a través de la pérdida de otra persona, y esto no es agradable delante de Dios. Si usted es una persona obsesionada con el dinero, olvídese, no podrá estar en la presencia de Dios. No se engañe por más que lo maquille, porque simplemente su corazón no estará con Dios, va a estar con el Dios del dinero. Hasta aquí nosotros hemos visto que para estar en la presencia de Dios hay requisitos internos que se expresan exteriormente y se hacen visibles. Y si se llevan a cabo, se tienen resultados extraordinarios. Los beneficios son increíbles. Mira lo que nos dice David en el final de su canto, versículo número 5. Al final leemos: el que hace estas cosas, todo lo que hemos enumerado, no resbalará para siempre, no resbalará jamás, jamás va. Canto con el resultado de ser íntegro, justo y veraz. Esta persona tendrá dos beneficios muy grandes. ¿Cuáles son? Vivirá seguro, es decir, no será movido, no caerá jamás. Y esa palabra nos habla de una eternidad. Además, el segundo beneficio es que entrará a la presencia de Dios, lo cual es impresionante, es increíble, es maravilloso. ¿Quién entrará? ¿Quién habitará? Bueno, ese es un beneficio que se obtendrá. ¿Por qué? Leemos en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aquí vemos una persona que ha cumplido los requisitos para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta persona vivirá segura por una eternidad porque está en la misma presencia de Dios. Imagínate, en la misma presencia de Dios. ¿Quién le puede hacer algo sin el consentimiento de Dios? ¿Qué le puede pasar sin que Dios lo permita? Esta persona está segura ahí con Dios. Será su pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sabes? La historia indica que David hizo un nuevo intento para trasladar el arca del pacto. Esta vez la llevaron con éxito porque lo hicieron tal como Dios se los había indicado. El rey realizó una preparación adecuada y leemos en 2 de Samuel 6:17.
Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Eso trajo un gran beneficio espiritual al pueblo de Israel y también un beneficio, se puede decir material, porque llegó a ser una gran potencia. Y sabes, hermano, este canto era entonado para recordarse cómo prepararse para estar en la presencia de Dios. Recuerda, hay que hacerlo de la manera adecuada. Por eso ellos lo cantaban, para acordarse, para recordarse cómo hacerlo adecuadamente. Y yo te pregunto, ¿buscas tú prepararte para ir a adorar a Dios con los hermanos y así recibir su bendición como este pueblo que cantaba este canto? Como vemos en este canto, debe de haber una preparación interna que se refleja externamente. Y si lo queremos ver en una manera práctica, déjame darte algunos ejemplos. Mira, toma con seriedad cuando te congregas con los hermanos para alabar a Dios. Por eso no hagas planes un día antes en la noche para que no llegues con sueño desvelado. Deja todo listo desde un día anterior para que no llegues tarde. Ora para que haya integridad, justicia y verdad en ti, y así tu alabanza llegue al trono de gracia. Pídele a Dios que te permita comprender y aplicar lo que se ha estudiado. En caso de haber pecado, pídele perdón a Dios y busca solucionar esa situación. No vayas a la iglesia como si fueras al supermercado. Hay que tomarlo con una seriedad que Dios requiere. Y también quisiera decirte algo muy importante. Debemos de tomar con cuidado este canto. ¿Por qué? Porque pudiéramos pensar que para ir a la presencia de Dios debemos de seguir una serie de reglas o hacer una serie de buenas obras. Esto iría totalmente en contra de pasajes como Efesios 2:8, que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No se debe de pensar eso al leer este salmo. Piensa, por eso es importante estudiarlo en una manera expositiva. Este canto fue escrito para el pueblo de Israel cuando se dirigía a adorar. Ahí es donde estaba el arca del pacto. En la actualidad nosotros somos la iglesia y no el pueblo de Israel. Ya no tenemos el arca del pacto, no necesitamos viajar a Jerusalén. Ahora nos acercamos a Dios en espíritu, como dice Juan 4:23. Pero los principios son los mismos. Nadie se puede acercar a Dios a su manera, aunque la intención sea buena. Y mira, si pensamos en esto humanamente, no se puede estar en la presencia de Dios. David se pregunta, ¿quién podrá entrar? Pero la realidad es que la Biblia indica que nadie quiere ir a Dios. Y lo leemos en el Salmo anterior, el Salmo 14. Ahí nos dice que nadie quiere ir a Dios. Y lo repite Romanos 3:11. Los requerimientos son la integridad, la justicia y la verdad. Pero la Biblia nos enseña en el Salmo anterior, el Salmo 14:1, que todos se han corrompido, hacen obras abominables y no hacen el bien. Pero ¿cómo le vamos a hacer entonces? ¿Cuál es la solución? El hombre únicamente podrá cumplir estos requerimientos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie en su estado natural puede cumplirlos, así como Dios lo pide. El hombre natural no comprende las cosas espirituales y busca lo suyo propio, como lo leemos en el Salmo 14. La persona logrará producir estos requisitos solo si tiene una nueva naturaleza. Y eso solo se puede lograr por medio de nuestro Señor Jesucristo. Déjame dejar esto en claro, estos no son requisitos para llegar a Dios ahora para el creyente, sino son el resultado de haber obtenido una nueva naturaleza.
Son una descripción de aquel que ha llegado a ser justificado ante Dios. Es básicamente el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este salmo describe al Señor Jesucristo. El único que lo puede cumplir tal cual es el Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, Él obtuvo una justicia la cual ganó para nosotros, la cual se pone en la cuenta del creyente. Por eso el creyente se puede ahora acercar a Dios no por sus méritos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así el creyente obtendrá una justicia y una integridad moral que le permitirá estar cerca de Dios y alabarlo correctamente. Por eso, es tiempo de hacer una decisión, es tiempo de llevar esto a la práctica y debes de preguntarte: ¿estoy viviendo con integridad, justicia y verdad de tal forma que puedo acercarme a Dios confiadamente? Analízate. ¿Cuál es tu patrón de vida? ¿Qué es lo que realmente estás viviendo? Y yo creo, hermano, que bueno sería que oráramos de la siguiente manera: ayúdame, Señor, para vivir íntegra, justa y verdaderamente para poder ser tu huésped. Recuerda, prepárate. No vayas a Dios así como así. Tienes que estar preparado, como lo aprendimos en esta tarde, en este hermoso canto. Qué don de gracia es Jesús mi Cristo, ¿qué más podría recibir de Él? Él es mi paz, mi gozo y mi refugio, mi único amor.